Vamos a empezar la clase un poco ya más puntual. Si se dieron cuenta, ahorita se liberaron tres actividades que son tres quizzes. Estos quizzes tienen hasta las 10 de la noche para entregarlo y bueno, son individuales. Además, les van a servir para estudiar para el examen de la siguiente semana, que se supone está programado para el martes a las 7:15, en este caso, que es la hora clase, y vamos a tener hasta las 9:30 la otra semana para entregar ese mismo examen. Pero bueno, el día de hoy están esos quizzes, son tres para que los hagan y los entreguen antes de las 10 de la noche. Están relativamente sencillos, no creo que se tarden mucho en hacerlos. Cuentan como actividades y, como les decía ahorita, les sirve a ustedes para estudiar para lo del examen de la siguiente semana. Y bueno, nos falta muy poquito para terminar este tema. No les voy a quitar mucho tiempo para que se pongan a trabajar en esos quizzes. Y vamos a empezar de una vez. Al cabo también se está grabando en caso de que alguien no se haya conectado aún. La semana pasada nos quedamos en este punto de la robótica blanda. Hablábamos un poco acerca de lo que era el concepto de robótica blanda, cuáles eran las características que nosotros queremos copiar directamente de algunos sistemas vivos que cuentan con estas estructuras blandas, cuál es la ventaja, cuál sería la desventaja de tener una y otra. Entonces yo creo que con eso ya no hay mucho más que explicar. Ya, lo que estuvimos viendo fue prácticamente lo que ven aquí. Entonces, algunos seres vivos tienen estas estructuras blandas. ¿Qué es o cuál es la característica principal? Que de aquí podríamos llegar a tener esta rigidez dinámica hasta cierto punto o rigidez inteligente. Podemos utilizar esta tecnología para adaptarnos a diferentes entornos y para tener un contacto con otras superficies o con otros materiales de una manera más armónica, hablando en cuanto a la distribución de cargas. También habíamos dicho que se podía reducir la complejidad mecánica y la complejidad de diseño, complejidad algorítmica del mismo dispositivo o el mismo robot, y con eso podríamos llegar a tener no sé, una mecánica o un movimiento más eficiente, y podríamos también aprovechar las mismas ventajas de este tipo de tecnología, de las estructuras blandas. Un concepto importante dentro de esto que es la robótica blanda, que ya hemos estado hablando, es este de aquí abajo, el compliance matching. Dice, principio en donde materiales que están en contacto deben compartir una rigidez mecánica similar. Esto para distribuir las cargas internas de manera equitativa y reducir la concentración de esfuerzo en estructuras internas. ¿Ok? Podríamos decir que este es el principio básico o uno de los principios básicos de la robótica blanda. Entonces, aquí contamos con un tipo de material o un tipo de tecnología que tiene una rigidez que se adapta hasta cierto punto o una rigidez dinámica para poder distribuir las cargas o la fuerza de interacción entre este material que cuenta con la tecnología pues sí, de robótica blanda o, bueno, no, junto con esto de robótica blanda, y además que pueda estar interactuando con un material que no necesariamente debe de tener esa característica. Mm, ok. Bien, el caso es que si llegamos a tener este material con rigidez dinámica y está en interacción con otro material que no necesariamente tiene esta característica, podríamos llegar a distribuir las cargas de interacción de una manera más eficiente, de una manera más armónica. Y así vamos a afectar, o vamos a no afectar en absoluto, mejor dicho, o a afectar de manera mínima, las estructuras internas de ambos materiales. Eso es uno de los puntos más interesantes de robótica blanda. Entonces podríamos llegar a tener esta interacción un poco más segura, un poco más eficiente, si lo comparamos con la robótica que nosotros conocemos o la robótica tradicional, que es
casi en su totalidad o es totalmente rígida, ¿sí? De hecho, para nosotros es muy común ver que un robot tiene el área de operación cercada o está restringida hasta cierto punto en donde el ser humano no puede entrar porque podría llegar a sufrir algún tipo de accidente. Entonces, esto también se podría evitar con la implementación de este tipo de tecnología. Y bueno, si ustedes recuerdan, en un inicio de esta presentación estuvimos viendo un video de diferentes ejemplos de robots blandos. Las aplicaciones eran, como lo estuvimos viendo la semana pasada, para a lo mejor copiar alguna característica en específico que se observa en algún ser vivo o en algún sistema biológico, o también para mejorar tecnología que ya existe. Ahí había enfoque en cuanto a la tecnología de rehabilitación, algunas órtesis podríamos llegar a observar, algunos exoesqueletos también que tenían un movimiento un poco más, podríamos decir que un poco más natural o un poco más seguro para la persona en este caso que va a estar interactuando con este tipo de dispositivos. Entonces ahí también aplica directamente este tema de robótica blanda, ¿no? Y esto es por mencionar algunas de las aplicaciones de esta área. Aquí, bueno, solamente esto es a manera de recordatorio del módulo de elasticidad de Young, en cómo vamos a medir nosotros qué tan rígido o qué tan suave es un material. Es entonces el que nos ayuda, recordando que o bueno, que es adimensional, ¿no? El módulo de Young no tiene dimensiones. Ok. Perdón, no, sí tienes, según yo recuerdo, debería de ser en pascales, ¿no? Bien, pero bueno, esto solamente es a manera de recordatorio. Hablando un poco más acerca del enfoque de este tipo de tecnología en la parte de tecnología médica o en la parte de tecnología de rehabilitación médica, podríamos nosotros llegar a tener una interacción mucho más natural. Por ejemplo, si estamos utilizando algún tipo de órtesis o si estamos utilizando algún tipo de exoesqueleto, la interacción entre el usuario y el dispositivo se daría de una mejor manera al momento de estar utilizando esta tecnología. El usuario no estaría en contacto con algo rígido directamente, sino con un material que cambia su rigidez de acuerdo a la actividad que esté realizando en este caso el usuario. Entonces, hasta cierto punto también se le considera, como decíamos hace unas diapositivas, un material inteligente. Y bueno, de nuevo, hablando de esta parte o teniendo este enfoque en el área médica, aquí nos mencionan, previene concentraciones de esfuerzos en algunas articulaciones o en los mismos reemplazos de articulaciones, si es que esto ya se dio. También dispositivos cardíacos o en otros diferentes implantes médicos. Si hubiera algún desajuste en cuanto a este concepto de compliance matching o a esta parte en la que se está tratando de compartir una rigidez mecánica similar en esa misma interacción de materiales, si esto no se llegara a dar, al menos en la parte médica, podríamos provocar algún tipo de atrofia de hueso o de músculo, o también podríamos estar hablando de algunas limitantes en cuanto a los rangos de movimiento de cada una de esas articulaciones. Pero bueno, esto podría ser alguna de las desventajas si es que llegara a presentarse algún tipo de desajuste en esta característica de compliance. Más ejemplos fuera del área médica nos los mostraba en ese video que ahorita estábamos recordando un poco. Yo creo que de algunos de ellos sí les tocó ver el movimiento ya directo en ese video. Más ejemplos dentro del área de robótica blanda está los robots que tratan de imitar a los gusanos y los robots que tratan de imitar a las orugas. Características así principales, o yo creo que lo más importante de estos dos tipos de robots es la estructura de las fibras musculares o cómo están arregladas las fibras musculares. Al menos con los gusanos se tienen dos tipos de fibras circulares y fibras longitudinales. La combinación de concentración de ambos grupos de fibras musculares es lo que hace o lo que origina el movimiento característico de un gusano.
Pasa lo mismo con las orugas, solamente que el arreglo o las fibras musculares están arregladas de una manera un poco diferente. No tiene fibras musculares en su circunferencia, sino que tiene fibras musculares oblicuas y longitudinales. Y esto hace que tenga un movimiento un poco más diferente comparado al de los gusanos. Y para tener, de nuevo, estas características de robótica blanda, se utilizan materiales del tipo Shape Memory Alloy o a lo mejor otro tipo de, por ejemplo, actuadores de presión o válvulas de aire, algún tipo de resorte metálico o rodamientos termoplásticos. Todo esto para poder copiar este movimiento característico de movimiento del gusano gracias a el arreglo o bueno, a los dos grupos de fibras musculares que tiene. De la misma manera con esta imitación de orugas. Este robot, el GoQBot, nos aparecía ahí en ese video que vimos en un inicio. Y bueno, principalmente yo diría que la implementación de este tipo de robots en un inicio nos puede ayudar a entender mejor la locomoción de estos insectos o de este tipo de seres vivos, pero también podríamos trasladar estas estructuras a una aplicación a una mayor escala tal vez, o a una aplicación un poco más diferente a la fuente de inspiración, que en este caso son directamente las orugas y los gusanos. Otro ejemplo puede ser otro ejemplo de fuente de inspiración dentro de la robótica blanda es el pulpo. Yo creo que hemos observado nosotros a un pulpo, qué características tiene, puede a lo mejor ser tan rígido como lo necesite en su cuerpo, bueno, en total, bueno, en totalidad con su cuerpo, o un solo tentáculo, entonces puede ser lo más blando que necesite o puede tener una cierta rigidez dependiendo de la actividad que esté realizando en ese momento. Y bueno, otras características puede ser el camuflaje, bueno, por mencionar algunas, ¿verdad? Un ejemplo de un robot, uno de los muchos robots que existen dentro de bueno, en este ejemplo, utilizando como fuente de inspiración directamente el pulpo, está el Octarm, que está aquí. Si ustedes se fijan, aquí es un sistema neumático. Aquí llegan las entradas de aire, o por aquí entra el aire para cada una de estas secciones de este tentáculo. Cada una de estas secciones del tentáculo está formada por un actuador neumático del tipo actuador muscular. Eso ya lo habíamos visto hace algunas clases, si mal no recuerdo. ¿Qué es lo que pasa en cada uno de estos actuadores musculares? Es que simplemente entra y sale aire, ya sea creando una cierta presión o creando cierto vacío dentro de cada uno de estos actuadores. Vamos a ir moldeando y vamos a ir moviendo de cierta manera a nuestro tentáculo. Entonces aquí hay un grupo de actuadores, aquí hay otro grupo de actuadores y aquí hay otro grupo de actuadores. Y por aquí entra el aire, por aquí también y por aquí también. Entonces toda esta combinación de diferentes presiones es lo que hace que este robot tenga un movimiento muy parecido al de los tentáculos de un pulpo. Hay otra aplicación muy parecida a la del Octarm, que en este caso es un robot blando inspirado directamente en la trompa de un elefante. Es un video que ahorita les voy a compartir. Y lo busco para que no se me olvide. Y bien. Bueno, ahora pasándonos al último tema de robótica bioinspirada, son los bionanorobots. Y yo creo que estuvimos hablando un poco acerca de ellos hace unas 2 o 3 semanas. Si ustedes recuerdan, vimos un video muy chiquito de un nanorobot que ayudaba a un esperma a fecundar a un óvulo. Ese puede ser una de las muchas aplicaciones dentro de esta área de bionanorobots.
Los bionanorobots son nanorobots directamente inspirados por algo observado en la naturaleza. Llámese algún conjunto de células o a lo mejor todo un tejido, cómo es que llega a funcionar en una microescala, en una nanoescala. En 1981 es cuando por primera vez se empezó a utilizar este concepto de bionanorobot. Esto yo creo que ya nos quedó claro desde las primeras semanas. Se podría decir que a nivel microscópico los sistemas biológicos funcionan como plataformas nanomanufactureras extremadamente eficientes. Ya hemos estado hablando de las características que tienen algunas células, conjunto de células, diferentes tejidos. Se pueden, no sé, autoconfigurar, se pueden ¿cómo se dice? Autocurar también, puede haber, bueno, puede llegar a haber diferentes tipos de mutaciones. Existe también el traslado de células por diferentes, no sé, por ejemplo, por el torrente sanguíneo se trasladan también muchos componentes y van y se adhieren a alguna parte específica de nuestro cuerpo y también llegan a tener ahí diferentes tipos de interacciones. Entonces, todas estas características que se observan a nivel microscópico en diferentes sistemas biológicos, ahorita nos enfocábamos tal vez más en el cuerpo humano, pero existen muchos otros, ya como ustedes saben. Entonces, todo esto es lo que sirve de inspiración en esta área de bionanorobótica. Y aquí directamente estamos creando tecnología a una nanoescala. Bueno, algunas de las acciones que se tratan de imitar a esta nanoescala es esto de aquí. El poder realizar diferentes acciones, el poder trasladarse de un punto a otro por medio de propulsión u otra manera, el poder detectar diferentes tipos de células, el poder llegar bueno, en este caso es como computar o como calcular diferentes tipos de, de información. Igual, ¿no? Sabemos que existe el ADN y es una de las maneras en la que también nuestras células pueden llegar a realizar, o bueno, no es una manera, sino que es este código que le da ciertas instrucciones a diferentes grupos de células para que puedan realizar una tarea en específico, ya sea, no sé, a lo mejor una tarea simple o a lo mejor una tarea compleja. Y también puedan llegar a tomar una decisión en concreto, dependiendo del tipo de célula que estemos hablando, o conjunto de células, o ya un tejido, etcétera. Bien, entonces, en sí los bionanorobots son nanorobots que son inspirados biológicamente o están inspirados por todo esto que ya estuvimos mencionando. Aquí dice, los sistemas biológicos han desarrollado eficazmente estrategias robustas para superar las limitaciones de diseño que actualmente se tienen en los micro nanorobots diseñados tradicionalmente. Entonces, en lugar de empezar desde cero con esta tecnología de crear, no sé, un microbot o un nanorobot, ¿por qué no nos empezamos, o bueno, por qué no damos este enfoque o por qué no nos fijamos en cómo los sistemas a esta escala en la naturaleza funcionan? Lo que ya decíamos ahorita, las células en nuestro cuerpo, los diferentes tejidos en nuestro cuerpo, o a lo mejor en algún animal, en algún insecto, en alguna planta, etcétera. Creo que hablamos de esta aplicación en donde tenemos nanorobots, tenemos bionanorobots en terapia contra el cáncer. A lo mejor ahorita no es al 100% aplicable, pero ya hay estudios en donde se está realizando esto. Entonces, si se quiere llegar a realizar una terapia contra el cáncer, los requerimientos básicos que debería de tener esta tecnología o este bionanorobot deberían de ser estos que están aquí. Debería tener la habilidad de transportar medicamento, entonces que además de que la célula se pueda mover, debería de transportar o de llevar esta carga. Podría o debería de moverse desde un punto a otro, a lo mejor por medio del torrente sanguíneo o a lo mejor en un tejido en específico, etcétera. Debería de identificar células cancerígenas y una vez que las identifique, podría llegar a adherirse a ellas. Y por último, ya una vez que sucede esta adhesión a células cancerígenas, se va a liberar el medicamento que ha cargado este bionanorobot desde un inicio. De esta manera podríamos atacar un poco más puntual a las células cancerígenas.
Pero bueno, esto es así a muy grandes rasgos el tipo de o los requerimientos que debería de tener esta terapia contra el cáncer si estamos utilizando bionanorobots. Bien, ahorita también les comparto otro video que nos muestran más aplicaciones o más ejemplos de diferentes uh, bionanorobots que han sido desarrollados para, bueno, ya lo dije, ¿no? Para diferentes aplicaciones. Entonces, para ampliar un poco, ahí nos hablan un poco acerca de si podríamos llegar a crear diferentes fibras o, bueno, conjuntos de fibras musculares con este tipo de tecnología. A lo mejor podríamos activarlas de una manera más puntual o ser un poco más específicos. O también podríamos utilizar esta tecnología para limpiar océanos cuando se ha vertido petróleo, por ejemplo, por accidente. Entonces, serían diferentes nanorobots que se adhieran a estas partículas y que una vez que se adhieran estas partículas puedan trasladarlas de un punto a otro. Y bueno, eso es por mencionar algunas aplicaciones. Ya por último, este es el tema, o bueno, con este tema cerramos esta primera mitad del semestre y hasta aquí va a ser el examen de medio curso. En un inicio habíamos hablado acerca de estos conceptos, el sensor inspirado, el biosensor y el sensor biológico. Así a manera de recordatorio, el sensor inspirado, yo creo que es el que más hemos estado hablando, es aquel sensor que nosotros construimos de manera artificial y la fuente de inspiración es directamente la naturaleza. ¿Ok? Algo que estamos observando en la naturaleza es lo que nos sirve como fuente de inspiración para crear este sensor. El biosensor es el que nos va a ayudar a dar lectura a lo mejor a algún tipo de componente en nuestro cuerpo, algún tipo de variable, algún tipo de biopotencial, qué sé yo. Un ejemplo básico de biosensor sería el, el lector de concentración de glucosa en la sangre, por ejemplo. Ese es un biosensor. Este sensor nos va a ayudar a detectar la concentración de glucosa en la sangre, o a lo mejor el que también nos ayuda a detectar la concentración de oxígeno en la sangre, o el que nos ayuda a detectar si existe cierta contracción muscular, o si hay algún tipo de actividad cerebral, qué sé yo. Existen diferentes biosensores que nos van a ayudar a realizar estas tareas. Y por último, un sensor biológico, ahí nosotros como seres humanos no intervenimos o al menos no lo hacemos de manera directa. Este sensor biológico existe ya en la naturaleza, es un sensor natural. Por ejemplo, la vista o el oído, cualquiera de nuestros sentidos, es considerado un sensor biológico. ¿Ok? Entonces son diferentes estos tres conceptos: sensor inspirado, biosensor y sensor biológico. Ahora ya estuvimos hablando de diferentes sensores bioinspirados desde que empezamos esta clase. Por mencionar algunos ejemplos extra, están los sensores ya directamente inspirados en los sentidos del ser humano. El sensor, a lo mejor aquí algunas características importantes que nosotros observamos en los sensores biológicos y trataríamos de copiar en los sensores inspirados, pero a lo mejor no es tan sencillo, son estos dos de aquí. Los receptores en los sensores biológicos no muestran alta especificidad, sino una respuesta amplia, por ejemplo, la nariz. Nosotros, como seres humanos, tenemos nuestro sentido del olfato y podemos detectar una amplia gama de olores. El generar un sensor que tenga esta característica en específico puede no ser tan sencillo, pero es uno de los retos dentro de esta área. También dice, los sensores biológicos utilizan un puñado de diferentes tipos de receptores para poder discriminar entre diferentes objetivos. Aquí les pongo vista. Un ejemplo es, nosotros estamos observando todo el tiempo nuestra nariz, pero ya nuestro cerebro está tan acostumbrado a eso que ni siquiera lo está tomando en cuenta. Si lo hacemos, si lo hacemos consciente, vamos a darnos cuenta que sí estamos viendo nuestra nariz todo el tiempo. Ya estamos tan acostumbrados que entonces eso lo estamos discriminando. Entonces, si podríamos nosotros generar sensores que tengan esta habilidad de poder filtrar la información mucho antes de ser procesada,
eso estaría interesante. Y entonces es una de las cosas que también se trata de copiar en esta área de sensores inspirados. Pero bueno, yo creo que es algo de lo que también estuvimos hablando en su momento cuando empezamos, o bueno, cuando tocamos este tema. Más ejemplos referentes a esta área están los sensores táctiles. Por ejemplo, cuando vimos el video de la prótesis mioeléctrica, ahí nos mostraban sensores de temperatura y nos mostraban sensores de presión que nos ayudaban a emular el sentido del tacto en esta persona que perdió una parte de su, o bueno, un miembro, en este caso un miembro superior. Este grupo de sensores nos ayudaban a restaurar el sentido del tacto, al menos con esta persona. También este tipo de tecnología funciona después de haber sido practicado la cirugía que habíamos comentado, la cirugía de reinervación muscular. Pero bueno, entonces esta sería una manera en la que nosotros podríamos estar imitando el sentido del tacto o podríamos tratar de restaurar el sentido del tacto en una persona que ya no lo tiene, por medio de sensores de presión y por medio de sensores de temperatura. Con sensores de la vista, aquí en este ejemplo es podríamos verlo como un bastón invisible. Este bastón funciona por medio, o bueno, funciona con sensores de proximidad. Estos sensores le ayudan a detectar si existe o no existe un obstáculo, y si existe, nos dice también qué tan cerca o qué tan lejos está este obstáculo. La manera en la que se retroalimenta a la persona de toda esta información es por medio de un cinturón que le proporciona diferentes vibraciones a diferentes frecuencias y bueno, después de entrenarse un poco y saber cómo funciona, ya se puede detectar en qué dirección está el obstáculo y qué tan lejos o qué tan cerca, o si de plano hay o no hay un obstáculo. Hablábamos también de las prótesis de retina. Ahí podría ser bueno, es algo interesante en cómo podríamos nosotros hacer esa diferencia entre un sensor y una prótesis, o a lo mejor este sensor es ya considerado una prótesis. Si ustedes recuerdan, la definición de prótesis es la sustitución de una parte del cuerpo que tenía una función en específico antes de haberse perdido. Entonces ahí podría haber una combinación de conceptos, ¿no? Pero bueno, al final lo que estamos haciendo aquí es restaurar la vista o el sentido de la vista de una persona, ya sea por medio de este sistema o por medio de una prótesis de retina, etc. Últimos dos ejemplos están la emulación de la nariz y la emulación de la lengua. Se le conoce como nariz electrónica y como lengua electrónica. La nariz electrónica, por ejemplo, son sensores que están, como dice aquí, compuestos de diferentes materiales: polímeros, óxidos de metal, cristales de cuarzo, combinados con procedimientos como cromatografía de gas y espectroscopía de masa. Lo que hacen estos sensores es el emular el sentido del olfato, el tratar de detectar diferentes olores, o a lo mejor el poder detectar no sé, puede ser una fuga de gas, por ejemplo, y ayudar en la seguridad de alguna planta, de alguna línea de producción, o simplemente en el hogar. Otra aplicación u otras aplicaciones para las narices electrónicas está dentro de la industria farmacéutica, para detectar, sobre todo en la parte de calidad del producto, para también productos comestibles y para clasificación de bebidas. Aplicaciones similares van para la lengua electrónica, a lo mejor para detectar la calidad de diferentes bebidas o la calidad de diferentes alimentos, o también puede servir para sustituir o para restaurar hasta cierto punto la percepción del sabor en algunas personas, o al menos esto podría ser en vista al futuro, ¿no? Bueno, al menos yo no conozco una aplicación así directamente de la lengua electrónica que esté ayudando a restaurar, perdón,
el sentido del gusto en una persona. Bien. Y sí, bueno, además de eso, si nos ponemos a pensar en combinar la lengua electrónica con la nariz electrónica, podríamos llegar a detectar sabores y olores de una manera más precisa, sobre todo la parte de los sabores, ¿no? Como ya sabemos nosotros, si no contamos con el sentido del olfato, el sentido del gusto se va a ver afectado. Muy bien. Ok, entonces esos son los ejemplos de sensores bioinspirados extra, además de los que ya estuvimos viendo en esta primera parte del semestre. Y hasta aquí llegaría este tema de sensores bioinspirados. Como les decía ahorita, lo podemos complementar con lo que ya estuvimos viendo en un inicio. Bien. ¿Alguna duda o algún comentario referente a estos conceptos? A lo mejor los dimos un poco rápido, pero es algo de lo que ya estuvimos hablando en clases pasadas. Mayormente eran ejemplos extra. Ahorita les comparto esos dos videos que les decía para que lo vean en una chance antes del examen. Ok. Bueno, entonces tomar eso como que no hay dudas o comentarios de la clase. Les repito, están estos 3 quizzes, tienen hasta las 10 de la noche para contestarlos el día de hoy. Sin excepción, hay que entregarlo antes de esa hora, ya no hay oportunidad de entregarlo después. Y con esto terminamos la primera parte de este semestre. La siguiente semana tenemos el examen de medio curso, ese examen en línea. Como ya vieron el día de hoy, se regresó a clases presenciales al 100%, pero esto solamente aplica para las materias que se ofertaron en modalidad presencial desde un inicio. Como esta clase es ofertada en línea, no se ve afectada, al menos en este semestre. Entonces, todo lo seguimos haciendo en línea, ¿ok? El examen, medio curso, siguiente semana, hora clase, 7:15, empezamos a presentarlo aquí en línea. Se va a publicar a la hora clase y es un Forms, lo que ya se está utilizando en estos tiempos de pandemia. Ya nada más que ustedes lo entreguen antes de las 9:30, que es cuando se acaba la clase. Y con eso es suficiente para presentar su examen. El contenido es de lo que hemos estado hablando en estas clases. ¿Qué onda, Héctor? No, que está bien, que sí, que ok, dije. Ok, ya, confirmando entonces. Muy bien. ¿Dudas? Por mi parte, no, dije, todo bien. Ok. ¿Dudas, comentarios de clase, tareas, quizzes, examen, laboratorio? Todo bien claro. Muy bien. Por el momento sí, dije. Ya está. Bueno, nos vemos, Inge. Cuídese. Buenas noches. Órale, ya está, Héctor. Muy bien, entonces si no hay más dudas, si no hay más comentarios, hasta aquí le dejamos. Hagan los quizzes, que no se les pase, tienen hasta las 10 de la noche para entregarlos. Cualquier cosa, me pueden mandar mensaje también y trato de responderles lo más rápido posible. Sería todo por hoy, gracias por conectarse y estamos hablando. Que tengan un muy buen día, nos vemos el día del examen el otro martes. Gracias, dije. Nos vemos. Buenas Gracias, noches. Inge. Hasta luego. Bye.